¿Qué tal? Buenos días, un placer hablar con ustedes. Corrijo Sí, un dato de forma. le cambié el nombre, disculpe. Sí, estoy acostumbrado, me dicen Héctor o por lo general Adrián, pero bueno, Claro. me gusta más Hernán. No hay problema. Primero felicitarlos y por el aniversario, sé que están cumpliendo años, así que bueno, mis felicitaciones y adelante, un gran placer estar y compartir con ustedes. Bien, Hernán, muchísimas gracias por las salutaciones. Y bueno, la nota es para hablar de un tema que es realmente muy importante. Estamos en una situación, primer año post-pandémico, con lo que eso significa, ¿no? El crecimiento que hubo del manejo de la tecnología en estos últimos 2 años y la necesidad de trabajar activamente para contrarrestar un delito que lamentablemente no es nuevo, pero que crece día a día. Sí, a ver, en este punto no podemos soslayar el saldo negativo que ha dejado la pandemia también en esta materia, donde el crecimiento cercano al 200% que se originó en la pandemia, producto de lo que hemos denominado, por un lado, la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes, que hoy esa hiperconectividad debe ser entendida en términos de hipervulnerabilidad, y por el otro el perfil que venimos estudiando, que venimos observando hace tantos años, en el cual como sesgo vemos que prevalece el coto de casa, es decir, son personas que salen permanentemente a la casa. Esto ha arrojado ese crecimiento del cual hago mención, cercano al 200%, y lamentablemente exacerbó un escenario por demás gravoso, que se traduce en estos datos que pudimos relevar a lo largo y a lo ancho del país, en instituciones de gestión, en la comunidad educativa, de gestión pública y gestión privada, en relación a niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años, donde algunos de esos datos alarmantes, reveladores también, porque creo que a partir de los datos podemos como sociedad generar mucha más conciencia. El objetivo de esta muestra significativa tiene que ver con eso, datos tales como que a 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes les requirieron, les solicitaron, les pidieron fotos o videos en contexto de desnudez. El 70% de esos pedidos fue originado en personas desconocidas, pero, y acá viene el dato también que no quiero soslayar, el 30%, 3 de cada 10, se corresponde con el entorno de personas conocidas. Otro dato también que nos debe hacer reflexionar, y que lo digo en el transcurso de estos días donde hemos hablado con muchísimos medios de comunicación, vemos que no surge no ha surgido las preguntas de los medios respecto del dato de la permanencia en términos de conectividad. En promedio en la Argentina, 6 horas diarias los niños, niñas y adolescentes conviven en el ecosistema de Internet, si tomamos en cuenta las horas de descanso, las horas de escolaridad. Estamos frente a un índice muy pero muy alto. Y claro, pasan casi el mismo tiempo, quizá más tiempo conectados que en la escuela. Totalmente, es un buen paralelismo, sin lugar a dudas, es un buen paralelismo. Bien, y ahora creo que la pregunta está ahí, la que se hacen muchos padres, sobre todo aquellos que no son tan avesados en el manejo de la tecnología, es ¿hasta dónde es el respeto de la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, y hasta dónde está la responsabilidad del control parental? A ver, en ese punto, digamos, sacarle un dispositivo a un hijo o a una hija para revisar, eso tiene que ver con invadir la privacidad, tiene que ver con avasallar un derecho fundamental que tienen los niños, niñas y adolescentes, no como propiedad de papá y mamá, sino como sujetos de derecho. Dicho esto, entendemos, y esto lo venimos trabajando con las familias en la Argentina, donde decimos supervisar, monitorear, supervisar el uso de las redes sociales y el manejo de la identidad digital nada tiene que ver con invadir la privacidad. Entonces creo que cambia de manera sustancial la mirada, donde sabemos incluso que la prohibición, que el no, justamente el no,
no corrige alguna conducta, por el contrario, la esconde. Entonces creo que en ese punto tenemos que generar conciencia para tener las herramientas o las debidas herramientas y poder entablar un diálogo horizontal, una conversación recurrente, una conversación sistemática, una conversación diaria. Lamentablemente hablamos de estos temas cuando vemos una noticia, cuando escuchamos un caso, pero en la diaria no hemos incorporado la mirada de la vida digital que hoy hoy entendemos a los ciudadanos y a las ciudadanas como digitales. Claro. Esta generación de niños y de niñas construye su identidad hoy en Internet, a diferencia como hacíamos, nuestra generación, los millennials. Entonces, sí, no le estamos imprimiendo la mirada certera, específica y real que tiene la implicancia del ecosistema de Internet, que, insisto, es un mundo real, no es un mundo virtual. También tenemos y debemos corregir ese término que habla de algo de existencia aparente. Pensaba en los lugares donde están expuestos, y a uno lo primero que se le ocurre son redes sociales, pero está creciendo muchísimo las relaciones que se dan, porque permite esa conexión. Por ejemplo, los juegos, donde uno puede interactuar con otras personas a partir de un avatar que uno no sabe de realidad con quién está hablando. Sí, esto se vio de vuelta exacerbado en pandemia, donde la mayoría de las situaciones como primer escenario se corrieron a las plataformas de juegos online. Es decir, el delincuente sexual se gana la confianza en un juego online y luego migra a otra plataforma, como por ejemplo puede ser una red social. Esto lo vemos muy claro en el informe, lo planteamos muy claramente en el informe. Los 3 juegos online en los cuales se le da mayor utilidad, los niños, niñas y adolescentes, se corresponden en primer lugar con Minecraft, en segundo lugar con Roblox y en tercer lugar con Free Fire. En Minecraft, la metodología del delincuente sexual es ganarse la confianza, por ejemplo en Minecraft, y luego migrar a otra plataforma. Tenemos estudiado que la primera plataforma a la cual migran es WhatsApp y la segunda es Instagram. Por eso, en este punto también las plataformas de juegos online, y te diría el contexto. ¿Y por qué digo el contexto? Porque la semana pasada hemos advertido a la sociedad acerca de la peligrosidad en el intercambio de figuritas del Mundial. Vos me dirás, no, pero no entiendo, ¿cómo puede haber peligro en el intercambio de figuritas del Mundial? Claro. Este año la empresa incorporó el álbum digital, a diferencia del álbum analógico y físico, y está lo que se denomina los spin-off, o sea, este es el nombre técnico de las plataformas que no son originales, que son distintas versiones beta, que se readecúan, se readaptan a la versión original, donde no existen moderadores, administradores, nadie que controle. Bueno, los chicos y las chicas ingresan en este tipo de plataformas. Por supuesto, hay infinidad de plataformas, y en esto lamentablemente empiezan a explotar este tipo de situaciones, porque el delincuente sexual, y esto es importante que lo podamos retener, el delincuente sexual siempre se va a valer del contexto para operar. Cuando vemos que algún tema explota, y esto lo hemos madurado y aprendido como organización, vemos cuando algún tema explota y se convierte en tendencia, ahí ponemos inmediatamente la mirada, porque sabemos que seguramente ese delincuente informático o en este caso un delincuente sexual, sí, va a valerse el contexto para operar. ¿A qué cosas le tenemos que prestar atención como señal de alarma para poder identificar este tipo de cuestiones, y cómo debemos proceder en esos casos? Bueno, importante estar alerta a distintos indicadores generales que, si bien podrían tratarse de otras situaciones, como por ejemplo la baja en el rendimiento escolar, es un indicador general transversal a toda vulneración de derechos. Por ejemplo, la fluctuación en los estados de ánimo, la evitación de la mirada, esto de la cabeza gacha, las explosiones de rabia, de ira, más aún teniendo en cuenta las estructuras emocionales, sumado a lo que nosotros venimos recibiendo en términos de casuística, como por ejemplo el ocultamiento de los dispositivos móviles, la insistencia recurrente al querer conectarse, el estar conectados hasta altas horas de la noche. Bueno, son indicadores específicos
del delito de grooming, propios del delito de grooming, esto da lugar a que nos posicionemos desde un rol de no interrogatorio, sino de un rol de escucha activa, de un diálogo efectivo, un diálogo horizontal, un diálogo que acompañe, un diálogo que tenga paciencia, un diálogo que pueda abrazar, un diálogo que no juzgue. Y digo todo esto porque vemos muchas veces que las reacciones ante las distintas develaciones por parte de los padres justamente van en otro sentido. Y fíjense, lo pongo en un término muy vulgar, lo que le cuesta a un chico o a una chica contar que se sacó una mala nota, imagínense una situación de estas características. Claro. Por eso en ese punto creo importante que ese posicionamiento para poder también impulsar o iniciar un proceso penal efectivo, donde está muy buena tu pregunta porque me habilitas a decir que les pedimos a los padres que no se hagan pasar por las víctimas ante una situación de estas características, porque estamos encontrando en los planteos de la defensa de estos pedófilos, de estos perversos, que claro, habla una persona adulta, autora del delito, con otra persona adulta, no aparece el requisito que requiere el tipo penal para su consumación. Por eso les pedimos que no se hagan pasar por las víctimas. Capturas de pantalla, después discutiremos si la captura de pantalla es un medio de prueba o no importa. Captura de pantalla, preservación de las URLs de los perfiles, o sea, copiar las URLs de los perfiles. Contacto cero, ahí aplicamos lo que los chicos conocen como la ley del hielo. Bueno, contacto cero, ley del hielo, no hablar más con la persona, porque todo lo que digamos o no digamos, en este caso lo digamos de otra forma, va a ser o puede ser malinterpretado. Contacto cero y acudir inmediatamente ante un órgano competente. Grooming Argentina de hecho cuenta con una aplicación que es gratuita que se llama GAP, con doble P, GAPP, donde presionando un botón activamos un protocolo inmediato que termina o que culmina con la denuncia a través de la Policía Federal Argentina en todo el territorio nacional. Bien. Hernán, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, ustedes, un abrazo. Que tengan un buen día. Hablamos con el abogado Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina.